días con la RAC, y esto va a ser en la voz y de la mano del compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia y también abogado, abogado jubilado, pero abogado. Hola Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a recorrer un poco el plan de operaciones de Moreno para, digamos, ayudar a instalar de que es necesario leerlo y debatirlo, ¿viste? Voy a empezar por el final. Vos sabés que en el grupo de revolucionarios de Mayo, uno de los más longevos que pudo dar testimonio a la distancia de los acontecimientos fue Nicolás Rodríguez Peña. Nicolás Rodríguez Peña jugó un papel importante en la Revolución de Mayo. En lo que era la quinta de él se conspiró antes del 25 de mayo de 1810. La quinta queda en lo que es hoy la plaza Rodríguez Peña, ahí en Callao y Alvear, en la ciudad de Buenos Aires. En realidad la quinta quedaba enfrente y lo que es actualmente la plaza era el jardín, el parque. Y tuvo una actuación importante en la Revolución de Mayo y después en el segundo triunvirato, y es evidente que empalma con San Martín y con Alvear, integra la logia Lautaro, etcétera, etcétera. Y continúa con San Martín, después de Chacabuco se radica en Chile. Bueno, todo, no vamos a hablar de Rodríguez Peña, sino del testimonio. En 1843, Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno, el hijo de Vicente López y Planes, que era historiador y tenía una beta de historiador muy interesante, que sostenía la importancia de la historia oral, de los testimonios, y lo entrevista en Chile en 1843, o sea, habían pasado más de 30 años de la Revolución de Mayo. Y Rodríguez Peña ahí le dice, bueno, no es cierto que Castelli era un sanguinario, el momento revolucionario exigía que se actúe con toda la fuerza necesaria, y para evitar la contrarrevolución fue necesario fusilar a Liniers, fue necesario expropiar, y termina diciéndole, había otro camino. Bueno, si había otro camino, nosotros no lo encontramos. Esto tiene mucha importancia para entender los aspectos jacobinos indiscutibles que estaban contenidos en el plan de operaciones de Moreno. ¿Por qué? Está señalado por uno de los actores de la Revolución de Mayo. Claro. Primer tema. Segundo tema, en Moreno había, desde el punto de vista filosófico, había dos grandes influencias. Por un lado, el contrato social de Rousseau. Moreno es el que lo traduce al castellano. Y que lo publican, ¿no? Acá en lo que son nuestras tierras hoy, pero vos decías que le habían recortado una parte que tenía que ver con lo de... con la religión civil. A la religión civil. Sí, porque había una corriente de sacerdotes patriotas que adhirió a la Revolución de Mayo, y entonces decidieron ese capítulo no publicarlo. Eso. El capítulo, digamos, más ateo del contrato social de Rousseau.
Y la otra gran influencia es El Príncipe de Maquiavelo, o sea, el libro ese titulado El Príncipe, que es en realidad el inicio de la teoría del Estado y de la comprensión que el Estado es una maquinaria que dirige y ordena y reprime al conjunto de la sociedad. Claro. Influenció mucho en el pensamiento de Mariano Moreno esos dos autores. Claro, que viste que es un texto para estudiar, como vos decías, que inicia la teoría, la importancia del Estado y que separa la política de la religión también. Maquiavelo. De la religión y de la moral. Y de la moral, porque después quedó esos términos que pasan con el tiempo que simplifican a un pensador, un pensamiento con el maquiavelismo, ¿no? Como que el uso de cualquier método es válido en la política. No, claro, han simplificado el pensamiento. En realidad, el de fondo Maquiavelo es el respiro de la burguesía que estaba oprimida por el feudalismo y quería buscar formas de organización del Estado por fuera de los dos grandes universales que había en la Edad Media, que eran la Iglesia y el Imperio. Y el Imperio, exactamente. Entonces, por fuera de esos dos grandes universales, Maquiavelo busca, bueno, existe una teoría del Estado, existe una teoría de la política, no el político tiene que juzgarse por obtener resultados que beneficien a la sociedad, y bueno, de ahí se simplificó y todo el mundo le pregunta a Maquiavelo y te dice el fin justifica los medios. Claro, exactamente. Pero en realidad es el inicio de comprender la teoría del Estado, y eso es porque era una época, un momento histórico de la burguesía en ascenso, ¿viste? Bueno, vos decís que Moreno abrevaba en esas dos fuentes del pensamiento universal de la época, en Rousseau y en Maquiavelo. Sí, fundamentalmente, no quiere decir que exclusivamente que no leyera y elaborara otras cosas. Después, evidentemente, un esfuerzo por integrar eso con esta realidad, donde tenías que triunfó la Revolución de Mayo, pero Montevideo estaba en manos de los realistas. Claro. Porque ahí perdona Gaucho, ahí en el plan de operación hay mucha referencia a todo eso, a la situación del poder concentrado del realismo en Montevideo, a cómo enfrentar esa situación, cómo debilitar, cómo asegurar incluso la propagación de los acontecimientos de Buenos Aires hacia Río Grande, hacia el Alto Perú y a otros lugares, todas las medidas de defensa de la revolución, ¿no? Sí, eso es lo estratégico, entender que tenía un enemigo en el realismo que había conservado la plaza de Montevideo, por el otro lado entender el realismo del peligro del avance de Portugal, que era no solo sobre la banda oriental, sino también sobre el Paraguay. Vos sabés que constantemente el imperio de Brasil, de Portugal, avanzaba para robarse guaraníes y hacerlos trabajar como esclavos. Claro, los famosos bandeirantes. ¿No? Sí. Por lo tanto, la parte del plan de operaciones que dice, bueno, mandemos una traducción al portugués de la Gaceta y tratemos de insurreccionar a Río Grande do Sur y al mismo tiempo prometerle a los esclavos, fíjate vos que Brasil era un estado esclavista. ¿Sí? Insurreccionar a los esclavos con tal de que apoyen la obra de la revolución es una idea estratégica para Brasil, para Paraguay y para defender lo que hoy se llama Uruguay, en aquel entonces era el interior de la banda oriental del Río de la Plata, ¿no es cierto? Claro.
ahí tenés ideas estratégicas muy interesantes para pensar, que estaba pensando en la región. Al mismo tiempo, la idea de que los ejércitos eran ejércitos auxiliares, o sea que esperaban que la revolución se extienda, y el ejército era un ejército auxiliar, el que se mandó primero a Paraguay, después se mandó al Alto Perú. Bien. Por otra parte, tenés cosas de inteligencia política, como mandar espías a Montevideo que siembren rumores. Eso, visto desde el punto de vista de hoy, parece de muy poca importancia, pero está pensando en cómo incorporar esa plaza a la revolución. Al mismo tiempo, propagandizar de que todo se hace en nombre de Fernando VII, eso está expresamente dicho en el plan de operaciones. Es necesario hacer creer de que vamos a conservar estas tierras para Fernando VII. El llamado Fernandeo. Sí, porque en el momento ese nadie pensaba sensatamente que Fernando VII podía volver al poder, ¿viste? Claro, por eso tiene menos importancia. Además hay otra cosa que para agregar, que vos hablabas de los jacobinos, de lo riguroso en defensa de la revolución. También medidas que contempla el plan de operaciones, que la expropiación de todo ese reducto aliado a la corona española, los grandes propietarios, los grandes poseedores de tierra y de la riqueza, porque él habla de medidas de expropiación en caso de aquellos que abandonen su tierra, su finca, que se vayan, se los convoque, y si no vienen, que deben pasar a manos del Estado para ayudar y mantener las fuerzas patrióticas, es decir, que no le temblaban también la mano cuando tenían que expropiar a los enemigos de la revolución. Sí, no solo que está en el plan de operaciones, sino que lo hicieron. Vos sabés que hay cartas de Belgrano, mientras iba para el Paraguay, cartas de Belgrano a Moreno, donde dice: hay 5 que se han fugado a Montevideo, los cité, no comparecieron y les mandé a rematar las estancias. Son cartas de Belgrano que evidentemente no solo lo escribieron en el plan de operaciones, sino que lo ejecutaron, claro, lo implementaron. Por eso tiene mucha importancia repasar eso. Después está el punto de la política exterior. En la política exterior es evidente que, por lo menos en el pensamiento de Moreno, lo de Belgrano es distinto, y ahora lo voy a aclarar. Estaba pensando en Inglaterra con 2 objetivos: que le reconozcan el gobierno, o por lo menos que Inglaterra se declare neutral, y la necesidad de que les vendan armas, porque, como te dije en una charla anterior, acá había plata, porque al estar España invadida por Napoleón, todo la plata y el oro que normalmente se mandaban a España quedaban en la cabeza del Virreinato del Río de la Plata, o sea, en Buenos Aires. Pero no había quien les venda armas. Entonces, concibieron 2 cosas ese grupo. Por un lado, empezaron a fabricar armas, donde hoy está el Teatro Colón y la Plaza Lavalle. Fue la primera fábrica de fusiles que hubo en el país. Trajeron un técnico, en aquel momento quien sabía fundir hierro era una profesión muy buscada. Trajeron un técnico español y instalaron una fábrica de armas en lo que es hoy la Plaza Lavalle. Usaban la pólvora de Córdoba, las maderas de Santiago del Estero,
y fundían el hierro y fabricaban fusiles. Para aquella época esa fábrica de armas llegó a tener 75 obreros. Claro. O sea, fue un proyecto avanzado que se pudo hacer por una dirección política, claro, que vio la necesidad de fabricar armas. Crearon una industria militar. Sí. Y el otro tema era comprarlas en Inglaterra. Después se ve que Inglaterra no vende, después que lo matan a Moreno, y hay una segunda misión encabezada por el hijo de Saavedra, que viaja a Estados Unidos y sí compra 10.000 fusiles en Estados Unidos. Que esos fusiles llegaron, lo que nunca se pudo averiguar es a dónde fueron a parar, si quedaron en Buenos Aires, si fueron a parar a los ejércitos liberadores de la guerra de la independencia, pero está comprobado de que en Estados Unidos se compró armas. Y tiene una parte muy controvertida que ahí aparece una diferencia entre Belgrano y Moreno, que Moreno en el plan de operaciones dice, bueno, en última instancia si hay que entregarles la isla de Martín García a los ingleses para que tengan ahí un puerto libre y para su comercio, a cambio de que nos apoyen, se lo podríamos conceder. En esa estrategia de usar la diferencia o las contradicciones de los ingleses con España, vos decís que de hacerle ese tipo de concesiones. Sí, sí, está dicho expresamente en el plan de operaciones. Claro, se les podría conceder un puntito que es la isla de Martín García para Puerto Libre. Por esa cosa hay una corriente de historiador o algunos que dicen o acusan a Mariano Moreno de ser pro-inglés. Exacto, y lo cual yo personalmente no creo que sea, sino que era parte de un momento político y una idea que primero no prosperó porque no se le entregó a Inglaterra la isla Martín García. Y segundo, hay una carta de Belgrano, que esa se ha conservado, se puede hasta leer hoy, donde le dice, los ingleses reclaman un puntito en el Río de la Plata, no hay que darles ni un puntito. O sea que es evidente que dentro de la corriente jacobina... Claro, había diferentes opiniones, como es lógico. Exactamente. Bueno, Gaucho, para ir redondeando, que se no ha ido, ¿qué más querés destacar? No, ya hablamos de que intentaron insurreccionar Brasil, que tradujeron la Gaceta al portugués, de la influencia de Rousseau y del Principito. No, yo para cerrar diría que recomiendo con tiempo al que quiera entender la lucha política que hubo alrededor de la Revolución de Mayo y los distintos proyectos, que vale la pena leer el plan de operaciones de Moreno. Bueno, voy a seguir tu consejo. Ya lo había leído, pero a partir de esta charla me ha motivado para volver a leerlo más detalladamente, deteniéndome en algunos de los comentarios que vos hacés. Este plan de operaciones de Moreno, que según aparece en la edición que yo tengo, fue escrito el 30 de agosto de 1810. Sí, fue leído ahí en la Junta. Fue leído ahí en la... Yo creo... Recordamos aquello de cómo apareció, cómo fue ocultado, que apareció a través de la investigación de Eduardo Madero, el que construyó el puerto de Buenos Aires, hoy Puerto Madero, que después esa copia que rescató en Italia, creo, se la pasó a Bartolomé Mitre la perdió, ¿no? Y después volvió a aparecer. Exacto, pero ahí se leyó en una reunión secreta, que aparte no sé de dónde sacaron algunos historiadores de que dicen que la reunión fue de noche. ¿Cómo pueden saber si fue de noche o de día? Y porque fue secreta, dice, tienen que ser nocturna. Y bueno,
cosas, licencias que se dan Claro, algunos claro. para inventar la realidad, total nadie los puede. Claro, exactamente. Bueno, Gaucho, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Te mando un abrazo grande. Grande, como grande siempre. para vos y para todos los oyentes. Bueno, qué macana que no nos encontramos una vez que estuviste en Buenos Aires. No se cuadró, pero se va a cuadrar en la próxima venida que vos vengas, que te acerques acá, porque yo no creo que vaya a donde estás vos. Bueno, Pero ya nos con vamos a ver. todo gusto nos daremos un abrazo. Bueno, gracias, buenas tardes, un abrazo. Chao, Mario Gaucho chao, Garelic, investigador chao. de historia, nos trae el plan de operaciones de Mariano Moreno.